Dios le bendiga, soy el pastor Rufino Acosta y me acompaña la pastora Tania Torres. Dios le bendiga, mis hermanos. Pues bien, hoy le vamos a hablar sobre la Biblia. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es lo primero que el nuevo creyente debe leer? ¿Cómo entender la Biblia? Pues bien, la Biblia es un libro muy especial. Dice 2 Timoteo 3, 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué es eso de que la Biblia es inspirada? Pues el griego nos dice que Dios la exhaló, o sea, que viene directamente de Dios. Dios dijo lo que quería decir a través de los hombres. Dice en 2 Samuel 23, 1, 2, estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. El Espíritu de Dios ha hablado por él. Amén. Segunda Pedro 1, 20 y 21 dice así, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Si nos dice en Hechos 1:16, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en el que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guiado de lo que prendieron a Jesús. Hechos 4, 24 y 25 dice, y ellos habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? También 1 de Crónicas 28, 8 y 9 dice así, ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oído de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová nuestro Dios, para que poseáis la buena tierra, y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre, y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos, y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Si bien la Biblia es la regla infalible de fe, conducta del cristiano. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para todas buenas obras. Amén. Dice el Salmo 119, del 97 al 106, dice, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me he hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies, para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Pues bien, la palabra de Dios nos limpia. Dice el Salmo 119, 9, 16. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Bendito, oh Jehová, enséñame tu estatuto. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca.
Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que en toda riqueza. En tus mandamientos meditaré y consideraré tus caminos. Bien, Juan 15 del 3 y 4 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Bien, Jesucristo confirma la verdad del Antiguo Testamento. Dice Lucas 24:27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en toda la escritura lo que de él decían. Lucas 24, 44 y 45 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley, de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Dice en Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Una de las cosas que nosotros debemos de escudriñar la palabra, de escudriñar la escritura, ¿por qué? Porque ellas son la palabra de Dios es vida eterna, y ellas son las que nos enseñan, las que nos guían en todo nuestro andar, en todo nuestro caminar. Juan 5, 46 y 47 dice, porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? También nos dice, el Antiguo Testamento fue recibido como palabra de Dios e inerrable. Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y haga conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Una de las cosas que nosotros tenemos que andar conforme la palabra de Dios, conforme Dios nos manda a que caminemos, porque cuando caminamos conforme a su palabra, somos guiados y dirigidos por el Espíritu Santo, y nos dice que la palabra de Dios es vida. Entonces, cuando nosotros andamos conforme a la palabra del Señor, nuestro camino estará bien delante del Señor y nuestros pasos serán guiados por el Espíritu Santo y andaremos bien bajo los estatutos de la palabra de Dios. Segunda de Reyes 22, 8, 11 y 13 dice así. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó, y cuando el rey hubo oído la palabra del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Gloria a Dios, aleluya. ¿Sí, pastor? Bien, Cristo reafirmó y confirmó la autoridad de la Biblia. Dice Juan 10:35, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Bien, dioses con D minúscula, amén. Entonces, dice Jesucristo que la escritura no puede ser quebrantada. Amén. Sí, una de las cosas es Mateo 5:18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Gloria a Dios, amén. Aleluya. Bien, Jesucristo, como decía, habló de que la palabra de Dios, de que todo el Antiguo Testamento era palabra de Dios, y lo confirmó también hablando de Adán y de Eva, habló de Satanás, habló de Noé, habló de la mujer de Lot. Amén.
Por ejemplo, Mateo 19, del 4 al 6, dice, él respondiendo le dijo, ¿no habéis leído que en el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. También, como dijimos, dice Mateo 24:35, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, el cielo y la tierra caducarán, pero mis palabras no caducarán. Gloria a Dios. También en Lucas 17:32 dice, acordaos de la mujer de Lot. Y nos habla de todo el Antiguo Testamento. Dice Lucas 24, 44 y 45, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Sí, bien, también Pedro declara que los escritos de Pablo eran parte de las escrituras. Dice en 2 de Pedro 3, 15, 16, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los índotos e inconstantes fuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Bien, Pablo no estuvo con Jesucristo, pero dice que el evangelio le fue revelado, o sea, Dios se lo reveló a él. Dice Gálatas 1, 11 y 12, dice, mas os hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Dice también Gálatas 2, 7 y 9, y antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Pablo es el apóstol de los gentiles, Pedro es el apóstol de los judíos. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión, o sea, a los judíos. Sí, una de las cosas que nos dice la palabra, que si alguien predica otro evangelio, sea anatema. Pastor, diga sobre eso. Bien, anatema es maldición. Si alguien predica otro evangelio que el que ellos predicaron, que el que está escrito en la Biblia, sea maldición. Ya hay otros evangelios por ahí, hay otras predicaciones, gente que quiere decir que libros son iguales que la Biblia, que se le habló un ángel y cosas por el estilo. Pero eso ya la Biblia lo decía de antemano. Dice, estoy maravillado, dice Gálatas 1, de 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea, maldición. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldición. Sí, nos dice en Lucas 24, 44, 45. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces le abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Hay veces
que nosotros quizás no entendemos alguna palabra, amén, pero nosotros tenemos que buscar y rebuscar, incluso también mirar en otra versión de la Biblia qué puede significar, porque muchas veces hay palabras que salen diferentes, pero una de las cosas que también nosotros debemos de pedir al Espíritu Santo, que Él es nuestra guía, que sea Él quien nos dé el entendimiento, el conocimiento y nos abra los ojos espirituales para poder entender su palabra. Amén. Bien, Isaías 48 dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. O sea, la palabra de Dios dijo lo mismo que dijo ayer, hoy, es lo que valdrá para siempre. Amén. Porque Él dijo que el cielo y la tierra iban a caducar, pero la palabra de Dios no tiene fecha de caducidad. El hombre es el mismo, ayer, hoy y siempre. Y la palabra de Dios son más que simple palabra. Juan 6:63 dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea, la palabra de Dios es más que simple palabra. Cuando usted conozca a Dios y esté más familiarizado con la Biblia, podrá entender esto que le decimos. Sí, nos dice también en Juan 6:63, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Bien, Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Sí, una de las cosas es, queridos amigos y hermanos, la obediencia a la palabra de Dios muestra cuánto amamos a Dios. Amén. Amén. Muchas veces no es fácil, porque usted se preguntará que hay muchas restricciones y hay muchas que supuestamente para algunos serían restricciones, pero para los que queremos agradar a Dios y agradar su palabra, pues lo hacemos con amor. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y por eso tenemos que obedecer a Dios y obedecer su palabra. Amén. Dice en Juan 14:23-24, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habléis, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre. Amén. Una de las cosas es que Jesús nos dice que el que ama mi palabra guardará. O sea, que el que ama a Dios, su palabra guardará. Amén. Y si no lo amamos, si no guardamos su palabra, es porque no lo amamos. Amén. Pero como nosotros queremos, porque también nos dice, el que ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre. Amén. ¿Por qué? Porque el Padre no ha mandado su mandamiento, no ha mandado su palabra, y por eso tenemos nosotros que dejarnos guiar por el Señor, dejarnos guiar por su palabra y obedecer la palabra de Dios. Amén. Bien, el amor a Dios, como dijo Jesucristo, se muestra en qué? En que guardemos su palabra, en que atendamos, en que tengamos presente lo que Él dijo. Amén. Dijo el salmista, en mi corazón yo he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La Biblia es el arma más efectiva en nuestra lucha contra el enemigo, contra el diablo. Amén. Dice Mateo 4, del 13 al 10, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si tú postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Dese cuenta que el diablo trató de confundir a Jesucristo con la misma palabra que hablaba la Biblia, pero siempre Jesucristo se defendió y salió adelante con: escrito está. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Y escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Gloria a Dios, amén. Podemos ver que la palabra tiene poder. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque contrarrestó lo que el diablo le ofrecía. Amén. Entonces, por la palabra, Jesús le hablaba, le ministraba. Entonces, debemos de saber que la palabra de Dios tiene poder. Amén. Dice, el cristiano debe escudriñar la palabra de Dios, examinarla, analizarla, memorizarla y emplearla. Gloria a Dios, aleluya. Me gusta hablarle de esta reflexión. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces el pastor nos dice a nosotros: ustedes tienen que memorizar los textos, ustedes tienen que aprendérselo. ¿Por qué? Porque una de las cosas es que cuando venga un falso maestro a querer enseñar lo que no está en la palabra, si usted no escudriña, si usted no tiene el entendimiento, la sabiduría y el conocimiento para poderle decir, cuando ellos vengan con su falsa enseñanza, usted entonces se queda en el aire. Y una de las cosas es que nosotros debemos de escudriñar. Usted, amigo, muchas veces yo sé que una de las cosas es que si usted estudia la Biblia, si usted se pone a leer la Biblia, Dios le va a dar el entendimiento y usted va a entender muchas cosas que quizá usted se pregunta. Y una de las cosas que usted se pregunta, Dios le va a dar la respuesta a través de que usted lea la Biblia. Amén. Amén. Bien, Hechos 17, 10 y 11 nos dice así: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, ¿qué nos dice ahí? Dice que ellos no recibieron lo que Pablo le decía por la buena, sino que ellos analizaron, ellos escudriñaron para ver si eso era así como ellos decían. O sea, nosotros como creyentes no tenemos que recibir la palabra de un líder, la palabra de alguien que está predicando, así porque sí. Eso tiene que estar confirmado por lo que dice la Biblia. Amén. 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 Entonces, la Biblia es ese tipo de creyente que examinó y vio a ver si era así o no era así. La Biblia lo elogia, que le dice que eran más nobles. Entonces, Dios no te va a mirar mal o condenar. Si tú debes analizar, tú no debes recibir todo lo que dice el que esté predicando o el que esté hablando, porque todo lo que diga él o diga ella debe estar de acuerdo a lo que Dios dice. Amén, gloria a Dios. También debemos comer palabra. Comer palabra es escudriñarla. Amén. Cada día. Gloria a Dios, aleluya. Dejar también que la palabra nos moldee. Gloria al nombre de Jesús. Que la palabra nos cambie, nos limpie el corazón. Porque, hermano, a través de su palabra nosotros somos cambiados, somos renovados, somos limpios. Amén. Una de las cosas es que Dios a través de su palabra, nuestro corazón es cambiado. Amén. Somos escudriñados. Gloria al nombre de Jesús. Nuestra vida espiritual. Entonces nosotros debemos cada día de leer la Biblia, de buscar. ¿Para qué? Para que también nosotros a través de su palabra podamos ser renovados, podamos ser cambiados. Amén.
porque hay muchas cosas que quizás no las sabemos y las hacemos. Pero cuando leemos la escritura, leemos la palabra, Dios nos enseña que nuestros pasos están andando mal y que a través de su palabra nosotros pues andemos derecho. Amén. Gloria a Dios. Bien, ¿qué es la Biblia? Pues la Biblia es un conjunto de libros, no son más de 60 libros. Lo primero que el nuevo creyente debe leer no es el Antiguo Testamento, es el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa a nosotros en los tiempos actuales principalmente es lo que Jesucristo dijo. La Biblia dice que la ley fue dada por medio de Moisés, pero que la verdad y la gracia vinieron por medio de Jesucristo. Estamos en los tiempos de la gracia. Entonces, nos interesa saber lo que Jesucristo dijo y nos interesa saber lo que dijeron, lo que andaban con Jesucristo y lo que dijo el apóstol Pablo, que es el apóstol de los gentiles. Amén. También debemos anotar toda la pregunta, la inquietudes. Podemos preguntarle a Dios, Dios habla, Dios contesta. Podemos preguntarle a algún maestro. Amén. Debemos pedirle a Dios entendimiento. Dice la Biblia que el que tenga falta de sabiduría, que se la pida a Dios, y Él dará abundantemente y sin reproche. Y también debemos invitar al Espíritu Santo para que Él nos dirija, nos guíe, nos enseñe. Jesucristo dijo en Juan 14:26, el Espíritu Santo les enseñará y les recordará lo que yo os he dicho. Sí, pastor, una pregunta. ¿Qué es lo primero que debe de leer un nuevo creyente? Sí, como dije, el nuevo creyente lo primero que debe leer es el libro desde Lucas, por ejemplo, desde Lucas hasta el final, Apocalipsis. Amén.